paralelas son aquellas cuyos vectores directores son paralelos. Por lo tanto, esta es una condición que la podemos reconocer rápidamente mirando cuál es el vector director de la recta 1 con la recta 2, y si son paralelos a su vez, en R3 quiere decir que son múltiplo escalar del otro, podemos rápidamente darnos cuenta si son paralelas. También podemos tener el caso de rectas perpendiculares. Son aquellas cuyos vectores directores son ortogonales. Entonces, asimismo, ustedes pueden mirar cuáles son los vectores directores de acuerdo a lo que veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Si está en forma paramétrica o simétrica, reconocer los vectores directores. Podemos hacer el producto escalar entre ellos, ¿verdad? Y por teorema tenemos que serían entonces ortogonales y ese producto escalar es igual a 0. También tenemos el caso de las rectas secantes. Son aquellas que se intersecan en un único punto. ¿Ya? Entonces ya esta es una condición que es un poquito más complicada, podríamos decir, porque aquí tendríamos que verificar que el sistema de ecuaciones que se forma con las ecuaciones paramétricas de las rectas tiene solución única. Pero no es que es una cuestión demasiado complicada, sino que es un poquito más largo, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a ver con lo que es las ecuaciones de la recta. De las rectas podemos formar un sistema de ecuaciones. También tenemos el caso de las rectas alabiadas, que este es un término que en el caso de rectas en el espacio se aplica. No existe este término en el plano. En las rectas alabiadas ocurre una situación especial. Son aquellas que no son coplanares. Ahora, ¿qué quiere decir que no son coplanares? Que las dos no van a poder estar en un mismo plano, no van a poder estar contenidas en un mismo plano. Entonces, otra forma de decirlo es decir, no son paralelas ni secantes. Es decir que no son coplanares equivale a decir que no son paralelas ni secantes. Por lo tanto, si nosotros demostramos que un par de rectas no son paralelas y también demostramos que no son secantes, estamos demostrando que son alabiadas. Es decir, tenemos que demostrar que se cumple pues que no sean paralelas y que tampoco sean secantes. Bueno, y hay un caso especial que es el caso de rectas coincidentes. Entonces las rectas coincidentes son aquellas que se intersecan en todos sus puntos. Porque recordemos que la recta es un conjunto de puntos. Entonces, coincidentes quiere decir que las dos rectas contienen los mismos puntos. Todo punto que está en una recta está en la otra y viceversa. Entonces, ahí la intersección ocurre en todos los puntos. Entonces, estos son los tipos de rectas con los que nosotros nos vamos a topar. ¿Por qué es importante reconocer cada uno de ellos? Bueno, más adelante vamos a ver que para ciertos problemas es necesario que las rectas sean paralelas o sean secantes, y en algunos casos no queremos que sean alabiadas. Por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante es determinar la ecuación de un plano que contiene dos rectas. Las únicas rectas que pueden definir un plano son las rectas que son paralelas o que son secantes, por ejemplo. Estas dos pueden definir. Claro, también podemos tener el caso de rectas perpendiculares, pero habría que verificar que son secantes. Las rectas alabiadas no definen un plano. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan reconocer qué tipo de recta es. Porque nosotros no lo vamos a decir
y a veces no se tiene información de las rectas. Nosotros tenemos que darnos cuenta qué tipo de rectas son, entonces en función de eso vemos si el plano existe o no existe. Por esa razón es importante saber reconocer los tipos de rectas. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Determine el tipo de rectas que representan, entonces tenemos aquí L1, una ecuación, x igual a 1 más 2t, y es igual a menos 2 menos 3t, z es igual a 5 más 4t, con t elementos de los reales, coma, L2, x es igual a 7 más 3u, y es igual a 2 más 2u, z es igual a 1 menos 2u, con un elemento de los reales. Entonces no sabemos qué tipo de rectas son, pero hay cierta información que sí la podemos obtener directamente con los vectores directores. Entonces recordemos que en la clase anterior vimos que cuando las ecuaciones paramétricas, ¿verdad?, están dadas para una recta, los coeficientes que acompañan al parámetro son las coordenadas del vector director. Entonces nosotros aquí a simple vista podemos darnos cuenta que el vector director de la recta 1 tiene coordenadas 2, menos 3 y 4. Perfecto. El vector director 2 tiene coordenadas 3, 2 y menos 2. Entonces ahí podemos ya, por ejemplo, ir identificando qué tipos de rectas pueden ser, si son paralelas. Dice, son aquellas cuyos vectores directores son paralelos. Pero podemos ver que de 1 y de 2 no son paralelos. Entonces ya sabemos que no son paralelas. ¿Ya? Si no son paralelas, eso quiere decir que no están así. Puede ser que la una esté así, en ese caso sería una recta alabiada, porque como podemos ver no es paralela ni tampoco secante. Pero puede ser que no sean paralelas secantes. Sí. Entonces lo que sabemos es que no son paralelas. Entonces no son paralelas quiere decir que la una va hacia una dirección y la otra va a otra dirección. Pero entonces pueden ser secantes, pero también pueden ser alabiadas. ¿Ya? Ahora, obviamente también, si no son paralelas, tampoco pueden ser coincidentes. Porque una condición necesaria para que sean coincidentes es que sean paralelas. Es imposible que sean coincidentes si no son paralelas. Entonces ya podemos ir viendo. No son paralelas. Si no son paralelas, podrían ser perpendiculares, podrían también ser secantes o alabiadas. Entonces ahora vamos a conseguir más información. Perpendiculares. Para que sean perpendiculares, es decir, L1 perpendicular a L2, sí y solo si, de 1 punto de 2 es igual a 0. Pero ¿cuál es el producto escalar entre los dos vectores directores? Entonces recordemos que en el producto escalar se hace la sumatoria de los productos de las correspondientes componentes. Tenemos 2 por 3, ¿sí?, más menos 3 por 2, más 4 por menos 2. Entonces aquí tenemos 6, ¿verdad?, menos 6 y menos 8. Entonces la respuesta es menos 8. Pero esto es diferente de 0. Entonces no son perpendiculares. Entonces ahí vamos ya descartando las posibles situaciones. No son paralelas, no son perpendiculares. Vamos a ver ahora si son secantes o alabiadas. Para demostrar que son secantes, yo tengo que demostrar que se intersecan en un único punto. ¿Sí? Aquí la palabra clave es esto, único punto. Entonces vamos a suponer que se intersecan.